El Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio de la palabra del Señor y seguimos con el libro de Primera de Corintios capítulo 14 del versículo 20 para adelante. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20 en adelante. Lección número 39. Entramos a la lección número 39. Acuérdense que el orden de las lecciones no tengo así, estipulado, no, es donde me detengo y para llevar un orden propio de lo que uno va estudiando. Y si usted lo va siguiendo por lecciones, a veces se olvida en qué capítulo quedó, quedé en la 30, quedé en la 40. Y va siguiendo el orden de las lecciones. Bien, el Señor les sea bendiciendo, así que oramos al Señor y entramos de lleno al estudio. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo hermoso y bello que tú eres. En este instante, Señor, hemos de leer y estudiar de tu palabra. Estamos en este tiempo, Señor, para dedicarnos a ella. Permítenos escucharla toda. Permítenos, Señor, darnos el tiempo y que nada nos moleste de poder entenderla, de poder meditarla. Y en este instante pedimos de tu gracia y tu bendición. En el lugar que nos encontremos, en el país que estemos escuchando esta palabra tuya, Señor, sean bendecidos tus hijos, sean bendecidos con la presencia bella y hermosa de tu Espíritu Santo. En este instante tu Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas, Señor, rodee su hogar o en el lugar que se encuentre, haya bendición y protección maravillosa. Pedimos, Señor, de tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, sobre sus familias. En el nombre de Jesús, Señor, que tú les seas guardando, que tú les seas prosperando y que tú seas respondiendo cada petición. En este instante, Señor, que te necesitamos día a día. Y te necesitamos, Señor, como el agua necesita, o como nuestro cuerpo necesita el agua, Señor, como nuestro cuerpo necesita el comer, pero aún más, con mayor hambre, con mayor sed necesitamos de ti. Pedimos tu bendición sobre nuestra vida. Bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor por los hermanos que nos están siguiendo. Hay muchos hermanos que nos siguen que no sé quiénes son, no los conozco, muchos que son de diferentes países. Y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por ello. Y a veces no me meto mucho, yo paso el estudio y voy avanzando, voy grabando, pero sé que han llegado hermosos comentarios, bonitos comentarios, y le agradezco sus comentarios. Perdone por no responderlos, perdone a la verdad por no responderlos, eh, pero sí a veces estoy revisando los comentarios y se lo agradezco mucho. Sé que hay hermanos que tienen mayor conocimiento, que tienen mayor estudio y que la verdad uno dice, yo me saco el sombrero ante personas que son muy estudiosas. Yo le reconozco en ese sentido, pero trato de hacer lo mejor para el Señor. Perdone si muchas veces me equivoco, perdone, pero trato y sí quiero hacer siempre lo mejor, aún para estudiar, hacer el estudio para que muchos hermanos puedan recibir. Quizás no tan profundo, algunos pueden hacer un estudio muy profundo, no, trato de no hacerlo muy profundo, porque yo así no, yo me complico y me voy a marear y quizás tampoco van a entenderlo ustedes. Bien, nada más que hablar, entramos de lleno al estudio y me relata 1 Corintios 14, 20. Subtítulo de la plenitud dice, las lenguas, una señal para los no creyentes. Las lenguas, una señal para los no creyentes. ¿Ya? Bien. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ya? En el modo de pensar. 2 veces usa Pablo la palabra pensar. ¿Ya? Pero lleva a que nuestras decisiones o
o como pensemos, a veces como decidamos, seamos no como niños, ¿ah? Que queremos cualquier cosa, que somos embaucados, a veces somos muy inocentes, sino que nuestro modo de pensar no sea como niños, sino que sea maduro nuestro modo de pensar. Tengo la Biblia acá que me ayuda bastante y tiene otra versión, una Biblia de estudio, Nuevo Testamento de estudio, es bonita y tiene una nueva versión. Dice, hermanos, no piensen ustedes como niños, hermanos, ustedes no piensen como niños, sino sean como niños para lo malo. El niño para lo malo es un inocente, ¿no es cierto? Sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Sean adultos, ¿ya? Sean adultos, entiendan, comprendan, no se hieran fácilmente en su modo de pensar. Cuando nosotros hablamos de sean maduros, es que podamos recibir la crítica, podamos recibir los retos muchas veces, pero maduramente, y no herirnos, y no dañarnos psicológicamente, y no apremiarnos. Hay hermanos que, en el modo de pensar, hay hermanos que porque no los saludó, alguien no los saludó o algo así, ya se sintió. No, la hermana no me saludó, me hizo un desprecio. No, la hermana yo la fui a saludar y no me pescó, no me saludó. Y se hieren, su pensamiento, no sé, se sienten afectadas, ¿qué pasó? Se hieren muy fácilmente en su modo de pensar. Ahora, este modo de pensar, si nosotros lo llevamos tanto a la profecía, tanto el hablar en lenguas, tanto la interpretación de lengua, que es el mensaje central, tengo que ser aún más duro en ver estas cosas que están sucediendo, que el Espíritu Santo está guiando, y tengo que entender, a ver, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Ah? Una vez, y parece que en uno de los estudios lo marqué, a una hermana, a una esposa de un hermano en otra iglesia le marcaron, una profeta le dijo, prepara tus cosas porque en un mes te vas a morir. ¡Guau! Y quedó así. Y se lo dijo públicamente. Públicamente. Y la hermana quedó muy mal y llegó a su casa y le dijo a su esposo que se iba a morir porque la profeta del Señor le había dicho que se iba a morir y que tenía que preparar todo. El hermano me comentó, yo le dije, yo me reía. Le dije, no, no es así, le dije yo. No es así, mi hermano. La hermana todavía está viva. Pero yo le expliqué, le dije, no es así. Dios no me va a decir públicamente, oye, prepara porque te vas a morir. No, Dios no me va a marcar así públicamente, no lo va a hacer. Sí, Dios a un rey le mandó un mensaje, pero le mandó un profeta y se lo dijo directamente, prepara tus cosas, prepara todo porque vas a partir. ¿Se acuerdan? Sí. Pero fue muy diferente, no, le dije no crea. Y no fue eso. No le sucedió, sino si uno balancea un poco la profecía, ahí donde tenemos que tener un poco cuidado. Entonces, no murió. Por eso no tenemos que ser como niños en la forma de pensar, ser maduros, y nivelar lo que me están diciendo proféticamente con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Ahora, si estoy mal y el profeta viene y me dice, ya no tengo ni que ver con la palabra, tengo que ver con el efecto de mi vida, que lo estoy haciendo mal, ¿me entienden? ¿Sí? Eso tengo que ver. No seamos como niños en la forma de pensar. Hoy, en este tiempo que ha sido bien complicado para el mundo entero, han salido muchos profetas, pastores que han tenido revelación y han profetizado. Hombres, y en verdad, hombres de renombre, siervos del Señor, que Dios le ha dado una palabra profética, y uno ya dice,
queda con el tremendo lío, hermano. Queda con el tremendo lío de creer o no creer. Hoy día tenemos a un siervo del Señor que aún nos profetiza y el Señor ha dicho esto: junten alimento, junten agua. Uy, yo junté más agua que 8 y tuve que botar todo el agua. Junten alimento y con fecha y todo. Siervo del Señor, que uno puede decir, ya no es alguien, un hermano, no. Podemos hablar de siervo del Señor, que Dios le ha dado revelación y con detalle y todo pero no ha resultado, no ha pasado. Entonces uno dice, qué complicado es hoy día creerle a alguien que se marca como profeta. Y estamos hablando de a veces hombre de renombre y uno dice, complicado. Esta forma de pensar como niño y pensar maduramente, uno a veces nivela y ahora uno va nivelando, siervo del Señor, tiene buen testimonio, sí, pero a veces marcan palabras y ahí es donde uno tiene que colocar cuidado. Dije yo, bueno, juntemos mercadería, por si acaso, total no se pierde en juntar mercadería, no sea que estemos desobedeciendo o tengamos la alerta y no lo vimos, ¿me entiende? A veces hay que ser un poquito precavido, creer por si acaso, pero a veces sí vienen detalles muy, muy complicados, ¿ya? Han salido cada profecía que uno dice, y eso hace que nuestro escuchar a los profetas sea un poquito más frenado y un poquito quizás más maduro, pero aún a veces quizás podemos hasta ya pecar de incrédulo a la palabra profética. Tenemos que tener ese cuidado. Bien, en la ley está escrito, ahora vamos a hablar el uso de las lenguas. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, hablar en lengua es para los que no son parte de la iglesia, ¿ya? Y las profecías son directamente para la iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto o incrédulo, no dirán, ¿estos están locos? ¿Ya? Y eso ha pasado quizás mucho, sí, hemos visto mucho eso en las reuniones muy pentecostales que hablan en lengua y lengua y lengua, ¿no es cierto? Alaban al Señor, glorifican, sí se ha dado mucho la lengua, más que para afuera. La iglesia ha insertado mucho la lengua, el hablar, los dones de lengua, de diferentes géneros de lengua, voy a colocar. Diferentes géneros de lengua, la iglesia lo ha insertado y lo ha encerrado más adentro que afuera. Y afuera es para predicar, afuera es para anunciar, afuera es para hablarle directamente a personas de otro idioma, otros extranjeros, es para afuera. Pero la iglesia lo ha encerrado mucho este don dentro de la iglesia, ¿ya? No dirán, ¿están todos locos? Sí, algunos que entran de afuera a veces tienen este temor y sí lo dicen, entro a la iglesia y están, no, dijo, me daba miedo. No lo entiende, no lo entiende. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Y esto de profetizar, no lo he visto muy cotidianamente. No. Sí he visto que hay lenguas y profetiza, viene la interpretación de lengua. Y muy poquísimos profetas y de vez en cuando. Y que se viera muy cotidianamente la profecía, que uno habla, que otro habla. No, eso no lo he visto muy práctico. Más el hablar en lengua, sí, que la profecía. Lo oculto de su corazón, ya, la voy a ver de nuevo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido,
por todo es juzgado. Lo oculto de este indocto o este incrédulo, lo oculto que está en su corazón, se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué importante es la profecía cuando entra alguien. Qué importantes son los profetas cuando Dios les revela lo que está en su corazón. Y esas personas, nadie lo sabía, vienen entrando y van a entender que sí, Dios está con nosotros. ¡Qué testimonio! No se va a ir nunca esa persona. ¿Ya? Así que nos da una buena exhortación en sí. Voy a ir a la ayuda del 21 al 25. Dice, en un aspecto, el uso de Pablo de Isaías 28, 11 y 12, cuando hablaba de en otras lenguas y con otros labios, llama la atención sobre cómo las ásperas y desconocidas lenguas de los extranjeros invasores constituían una señal del juicio divino sobre Israel en los días del profeta. Una advertencia que los judíos despreciaron y rechazaron completamente. Quizás notaba cómo las lenguas en la iglesia de Corintio parecían estar causando el mismo efecto de endurecer a los creyentes. ¿Ya? El mismo efecto de endurecer a los creyentes presente. ¿Quiénes podrían preguntarse si no estaban todos locos? Una reacción similar a lo que sucedió en Pentecostés. La profecía, sin embargo, es una señal que anuncia a los creyentes que Dios está en medio de ellos y hace que los incrédulos busquen arrepentirse. Desde un segundo punto de vista, puede que Pablo haya tenido un doble propósito en mente, porque este pasaje de Isaías también se refiere a otro aspecto de posible valor de las lenguas, que la gente reciba un descanso, algo que refresque el ejercicio privado de las lenguas. Indudablemente incluiría eso. Un refresco, un alivio, algo, lo que está pasando en Corintios no lo pasaba la sinagoga, no lo pasaba las sinagogas, ¿ya? Esto de la frecuente profecía no lo pasaba la sinagoga de los judíos, no lo pasaba. No pasaba el hablar en lengua, no pasaba el intérprete de lengua, no pasaba esto de la llenura y el mover del Espíritu Santo, no lo pasaba. Del descubrir hombre, descubrir su vida, de la palabra de Dios que hacía arrepentirse a hombres, caían de rodillas, no lo pasaba. Se convertían de manera increíble. Entonces, era algo especial de lo que estaba pasando en la iglesia, pero sí había que ordenarlo. ¿Ya? El 26 tiene la plenitud, dice, el orden en las reuniones de la iglesia. El orden de las reuniones de la iglesia. Dice 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Otra vez se usa muy fuerte, ha usado Pablo esta palabra, edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Tiene un cuadradito la plenitud, el 4. Y me dice lo siguiente, acción que invita a Primera de Corintios. Mantén el orden en las reuniones de la iglesia. Mantén el orden en las reuniones de la iglesia. No permitas
que ninguna profecía quede sin ser juzgada. ¿Entiende? Que ninguna profecía quede sin ser juzgada. Por eso tenemos que escuchar. Cuando se está profetizando, escuchar atentamente qué es lo que está diciendo el profeta. Y tenemos que recibir lo bueno y a veces desechar lo malo. Ahora, si es de Dios, no, lo recibimos completamente en ese sentido. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Como yo he visto muchos errores proféticos, fui a una iglesia, se empezó uno a profetizar y empezó a hablar porque algunos hermanos llegaban atrasados. Hermano, el reloj de Dios está puesto y tú llegas atrasado. ¡Guau! Y al final era lo que tenía en su corazón y que aprovechó de tirarlo en sí, ¿me entiende? Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos palabras proféticas. Yo hablo mucho de los profetas localistas. Y hay profetas que dicen, el Señor dice que esta iglesia va a ser grande, que esta iglesia Dios la va a levantar, irá a las naciones. Que esta iglesia localista, este local, y que Dios a ti siervo te va a colocar en lo más alto. He escuchado harto de eso. Entonces a veces digo, localista. Son localistas, pensamientos, ¿sí? Y ahí donde tenemos que tener un cuidado, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. Ay. Entonces ya leímos la ayuda, sí, el 14, el 4. Mantén el orden de la reunión de la iglesia, no permitas que ninguna profecía quede sin ser juzgada. Voy a seguir avanzando para ya terminar. Hablábamos que este es el orden. Si alguno habla lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete, cuando sí hay interpretación. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, si hay hablando en lengua 1, 2, 3 o 4, si no hay interpretación, baje el volumen. Alabe al Señor más calladito, arrodíllese y ahí en su banquita o en su silla, cante más calladita, ora al Señor en lengua, pero que no haya una interrupción en el culto. ¿Ya? Calle, dice, calle. Asimismo, los profetas abren 2 o 3 y los demás juzguen. Por eso había más profetas en este aspecto. Si no, por eso yo creo que tenían un desorden muy fuerte en ellos. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tengo una palabra que me hablaba la otra Biblia, dice, el don de profecía debe estar bajo el control del profeta. El don de profecía, el don no te maneja a ti, tú manejas el don, ¿me entiendes? Tú no pierdes el control cuando tienes el don, no, tú manejas el don. Por eso puedes callar, puedes sujetarte, puedes dejar que el otro, cuando tú callas y el otro quiere hablar, tú callas. No significa que tú tienes que hablar todo el momento y dejarlo callado al demás. No. Si estás haciendo eso, estás haciéndolo conscientemente. ¿Ya? Estás haciendo conscientemente y tú estás sujeto, el don está sujeto a ti. No es que tú te sujetas al don, el don está sujeto a ti. Y tú no pierdes el conocimiento cuando estás profetizando. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Oiga, se imagina, empieza a levantarse un profeta, se levanta otro, este dijo y el otro lo contradice, se levanta otro, el otro contradice a los dos. ¿Quién le creemos? Tremendo lío. El don de profecía está sujeto y lo maneja y está activando el Espíritu Santo. No puede haber confusión. Por eso Dios no es de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar,
sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Aquí Pablo marca la ley. Ay, ay, ay. Como la ley lo dice. Es complicado, nos apartamos de la ley, pero Pablo ahora marca la ley. Curioso, curioso marcar la ley. Hoy día, en este tiempo actual, las personas que trabajan muy activamente y donde congregaciones vemos, hay mucho más mujeres. Hay mucho más mujeres. Y si empezamos a trabajar con los hombres, son muy pocos y a veces son no son muy participativos. Entonces, ¿a quién uno acude a trabajar? A lo que está disponible, a lo que está más activo, que es la mujer, y trabaja en sí con la mujer, ¿ya? Y hoy día Dios le ha permitido mucho trabajo a las mujeres. No es malo en ningún sentido es malo que puedan enseñar, puedan tomar diferentes labores. Ha sido muy bueno para el crecimiento de la obra del Señor, ¿ya? Si quieren aprender algo, le dice, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A veces hay mujeres que saben más que los maridos. Eso es verdad, ¿ya? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. ¿Ya? Procurad profetizar. Y es lo que le explicaba yo en la lección anterior. A veces se frena el hablar en lengua, se frenan los profetas. Hay iglesias que... Oye, es complicado a veces el tema del culto en la reunión. Y a veces tan monótono porque los hermanos saben, empieza coordinado la oración, la lectura, el cántico, y tienen la plantilla hecha y no salen de esa plantilla. Y nunca va a pasar algo sobrenatural. El único cambio que puede haber es que a veces los himnos, a veces hasta los himnos ya está en la plantilla, no, vamos a cantar esto, o cantamos ya se lo saben. O los coros, sí, ya se lo saben. El único que cambia a veces es el mensaje, hasta a veces el predicador, como, y uno a veces lo ha visto, puede tomar Génesis o Apocalipsis o Corintios y cualquier tema, pero siempre también tienen una plantilla hecha y hablan de lo mismo, desde el punto que vayan, que es muy diferente, pero van a llegar a lo mismo. Entonces la iglesia también después ya se sabe de memoria lo que va a predicar, o el texto que tome va a llegar a lo mismo, ¿entiendes? Entonces es muy preocupante y no pasa nada especial, porque se impide, porque no se da esta libertad. Pablo le dice, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, todo hágase para la edificación, no es solamente cántico. ¿Se da cuenta? No es cántico solamente. Lengua, revelación, interpretación, salmo, doctrina. Y ahora colocamos alabanza, oración. Oiga, qué culto, qué maravilloso cuando damos esta libertad. No impidáis el hablar en lengua. Procurad profetizar. Procurad. Y los cultos serán diferentes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se va a mover en medio de la iglesia. Cuando se empieza la profecía, cuando se empieza a hablar en lengua, empieza eso. Pero cuando son retenidos, los hermanos vienen a una reunión nomás. Algo estructurado y que ellos pueden, y sí es verdad, recordar los tiempos pasados donde Dios se movía, donde había profecía, donde los hermanos hablaban en lengua, donde los hermanos danzaban. Pero quedaron con la memoria de atrás. Hoy día nadie habla en lengua, nadie profetiza y se enfriaron las iglesias. ¿Por qué? Porque se frenó. Muchas iglesias no permiten esto y lo pillan que es desorden.
Pablo sí tenía en Corintio y explicaba y le marcaba que sí había que ordenar. ¿Ah? Y hablamos de 3 profetas, eran hartos, 2 a 3 profetas. Y aún subía a un cuarto, callen lo otro y profetice. Es increíble lo que pasaba. Es increíble lo que pasaba. Había, oiga, imagínense los hermanos, si estos hermanos, un hermano que es usado hablando en lengua, que ora en lengua, que canta en lengua, oiga, se va maravillado, lleno del Señor para su casa. El que es usado para interpretar, oiga, se siente honrado porque Dios lo ha usado, va a tener una mayor búsqueda del Señor. El que profetiza, oiga, aparte de eso, Dios está usando su vida, va a estar con un gozo, una búsqueda, una llenura del Señor grande. Y los que reciben el mensaje del profeta, wow, Dios me habló, recibí una respuesta del Señor. ¿Cómo se van? Con ganas de venir, van a traer más gente. Una reunión encendida, una reunión donde pasan muchas cosas. No impidáis el hablar lenguas, no impidáis. Pero hágase todo decentemente y con orden. Qué hermoso lo que nos marca en sí la palabra del Señor. Voy a ver esto, concerniente a la mujer calle. Tiene una ayuda, vamos a ver lo que nos marca la plenitud. Estos versículos son muy difíciles y están sujetos a un gran debate. La mejor interpretación es quizás no considerar que Pablo prohíbe a las mujeres manifestar dones espirituales en el culto, ¿ya? En lugar de ello, lo que prohíbe es la discusión desordenada que puede perturbar el servicio. Sí, las mujeres, aunque son hijas del Señor, pero, ella habla en lengua, yo hablo, la tomar la voz, no, que yo, si están haciéndolo conscientemente, ¿ya? También estaría posiblemente prohibido hablar en los términos que aparecen en Timoteo capítulo 2, versículo 11 a 15, donde no se acepta que las mujeres se conviertan en autoridades doctrinales independientes o apostólicas por encima de los hombres. Hay diferentes opiniones, ¿ya? Pablo aquí, bueno, la plenitud tiene diferentes opiniones. Rescata, entonces por eso marca que este pasaje, estos versículos son muy difíciles y están sujetos a un gran debate. Algunos lo someten, sí. Muchas iglesias, las mujeres no coordinan, no predican del púlpito, no tienen puesto de diáconos, no tienen puestos y están todas abajo, solamente los hombres. Amén. Amén. Otras iglesias sí lo permiten y tienen responsabilidades y pueden coordinar y pueden predicar. Y uno dice también, amén. Dios de una de otra manera está trabajando y se está moviendo, ¿me entiende? Lo he visto en los dos lugares. He visto en lugares donde están aquellos que ministran de esa forma, con los puros hombres, y Dios les bendice igual. Su presencia se mueve igual. Y donde están las mujeres y están trabajando, Dios también les bendice y su presencia se mueve igual. No podemos decir, no, esto es el Espíritu del Señor. No, Dios, el Espíritu Santo se mueve de la misma manera. El Señor le bendiga, gracias, y que esta palabra haya sido y es también de bendición para su vida y para mi vida. Gracias.